Paso a vosotros, hermanos, en lo que encuentro donde dejé tirado el micrófono. Gracias. Ya, apareció el micrófono que dejé tirado. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y exquisita noche de miércoles, porque sin duda alguna es muy sabrosa, y sobre todo cuando nos ponemos a pensar que podemos estudiar la Biblia en paz, con libertad, hermanos. Eso realmente es algo que debemos valorar, como vamos a estudiar en parte en esta noche. Pero antes oramos, hermanos, nos ponemos en las manos del Señor, así como estamos, y tenemos nuestra cerviz como acostumbramos, hermanos, y pongámonos en las manos del Señor. Amoroso y bendito Padre, continuamos con este tema que nos ha llevado hasta Egipto. Nos ha llevado, Señor, a tu presencia poderosa por medio de aquellas plagas. Y hoy, Señor, nos abre también un panorama en relación a tu juicio, tu ira, ese castigo que se avecina para aquellos que no aprecian ese sacrificio de Jesucristo por nosotros. Te pedimos, bendito Señor, que todo lo que vamos a hablar sea de bendición para tu iglesia, sea de bendición personal, familiar y como comunidad de fe acá en nuestra localidad. Que cada uno de nosotros podamos meditar en relación a las consecuencias de nuestros actos y hagamos el firme propósito de mantenernos fieles delante de ti. Que el estudio, Señor, sirva para esto y para fundamentar nuestra fe. También para poder hablarle a aquellos que todavía no te conocen y están tomándose el riesgo de sufrir en su vida, en su cuerpo, en su carne, aquellas terribles plagas que se avecinan, Padre, y las cuales tú has advertido al mundo, pero el mundo no quiere escuchar. Nos ponemos pues en tus manos, sé tú con nosotros, es lo que te rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Nuevamente nuestro hermano Carlitos pasará con ustedes entregándoles un pequeño papelito para escribir allí sus dudas. Me decía por allá mi hermana Janet que lamentablemente el marcador que usé para escribir la pizarra no muy se ve, pero lo que les quise describir en la pizarra es lo que estudiamos hace 8 días y que nos va a seguir sirviendo, y es la fuerte carga de Egipto que tienen las plagas postreras. Cuando vimos Apocalipsis, por favor, capítulo 15, observamos ahí esta hermosa introducción a las plagas con una fuerte carga de Egipto. Si usted no logra ver porque está muy atrás, le invito a que se pase más adelante, o yo le describo lo que anotamos hace 8 días en la pizarra y hoy lo pongo a manera de resumen y de fundamento para poder también analizar las plagas postreras. Hablamos que el capítulo 15, que no quisiera volver a leer porque quiero avanzar, nos habla de plagas como en Egipto, nos habla de la ira de Dios, de la cual también se habla en Egipto, nos habla de un mar que es evidente, es claro, contundente en Egipto, habla de fuego. Allá hubo fuego por medio de aquel granizo, de aquellos relámpagos, aquellos truenos que consumieron la tierra de Egipto. Habla de victoria, de hecho hace 8 días leímos el canto de victoria que Moisés cantó, de alabanzas. Y es más, explícitamente el capítulo 15 de Apocalipsis, que es la introducción a las plagas, habla claramente de Moisés. Así como en Egipto, usted sabe, Moisés fue el líder que protagonizó aquella salida de Egipto. Habla de proclamación, de un tabernáculo ya en el desierto, de sacerdotes, porque los ángeles salen con esta indumentaria sacerdotal. Habla de la manifestación divina en el templo y de un templo inaccesible. Todos estos detalles, rasgos de Egipto y del desierto antes de entrar a la tierra prometida. Hemos hablado que las plagas marcan una nueva era, como lo marcan también las plagas de Egipto, una nueva era para el pueblo de Israel. Lamentablemente ellos pecan y se quedan
rezagados 40 años en el desierto, pero el plan divino del Señor era la tierra prometida. Para allá iban, a una nueva era, a una nueva vida. Lo mismo será después de las 7 plagas postreras, como ya hemos platicado y lo acentuamos hace 8 días. Lo que no vimos hace 8 días del capítulo 15 y que es realmente importante también es lo siguiente. Por favor, solo leamos capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Quién es la bestia? ¿Qué es toda esta simbología que hay aquí? ¿Cuál es su imagen? El hecho de que habla acá de su marca y el número de su nombre. Pues dado que todo está entrelazado, hermanos, realmente estas figuras aparecen, además del Antiguo Testamento, aparecen aquí mismo en Apocalipsis en la página anterior, en el capítulo 13. Vamos a hablar hoy un poquito acerca de la bestia, su imagen, su marca y su número, para que nosotros podamos identificarla y luego identificar cuando en las plagas se hable acerca de la bestia y lo que sucede con ella. Así que vayamos al capítulo 13, por favor, repito, una página atrás para poder hablar acerca de la bestia. No vamos a profundizar porque no es nuestro tema. La bestia no es nuestro tema, ese es otro tema muy amplio que usted va a poder estudiar en este capítulo 13, si usted gusta, y en el capítulo 7 de Daniel, así como en el capítulo 2. Yo solo voy a dar algunos textos de esos capítulos para fundamentar lo que vamos a afirmar en esta noche, y luego pues ya poder entrar a las plagas postreras, no sin antes hacer algunas aclaraciones. Vamos al capítulo 13, por favor, versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2, ponga atención. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Lo voy a anotar aquí en la pizarra, hermanos. Leopardo. Además afirma que ese leopardo tenía pies de oso. Y finalmente él afirma que veía que esa bestia tenía boca de león. Estos mismos elementos, hermanos, los encontramos en Daniel 7. Por favor, vayamos a Daniel 7, repito, para un estudio profundo que no vamos a hacer en las plagas postreras. Usted puede referirse plenamente a estos capítulos, otros más que pudiera adicionar, pero nosotros hoy tomamos algunos versos. De aquí de Daniel 7, quiero pedirles que vayamos al capítulo 7, versículos 4, 5 y 6. Versículo 4, Daniel 7, 4. Voy a leer desde el verso 1. Voy a leer desde el verso 1 para que entendamos. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Note el detalle del mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un, ¿qué dice ahí, hermanos? Un león. Un león. Acá está. Voy al verso 5. Y he aquí la segunda bestia, semejante a un oso. Y finalmente el verso 6 dice: después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Observamos entonces que esto efectivamente cuadra con la visión que Juan ve en la isla de Patmos. Es la misma bestia, no hay lugar a dudas en relación a eso.
Otra cuestión que podemos afirmar es que acá mismo en el libro de Daniel, solo que en el capítulo 2 de Daniel, encontramos, aunque con otra figura, estos mismos reinos. ¿Sí? Aparece en Daniel capítulo número 2, versículos 31 al 33. Si le puedo recordar algo, Daniel está en este momento teniendo una visión en base al requerimiento de Nabucodonosor. Él había tenido esa visión, Nabucodonosor, pero lo había olvidado. Y entonces, después de una cierta trama por ahí, mandan a llamar a Daniel, que le pide a Dios, le da el mismo sueño y la interpretación. Cosa que ningún otro personaje, ni mago, ni caldeo, como dice aquí en el capítulo 2, lo pudo hacer. Daniel dice lo siguiente en relación a ese sueño. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido. Hasta ahí la visión de la imagen. Una imagen con 4 partes bien definidas. Partes que dentro del reino de los minerales se establecen en jerarquía con el oro, la plata, el bronce y el hierro. Así como en el reino animal está el león, el oso, el leopardo y una bestia que no puede reconocer. Aquí hay 4 elementos y si usted revisa en el capítulo 13 hay 4 elementos, en el 13 de Apocalipsis y en el 9 de Daniel, 7 de Daniel también hay 4 elementos. 4 reinos. ¿Por qué digo 4 reinos? Porque luego, repito, voy algo rápido con la bestia, hermanos, porque no es nuestro tema. Porque luego aquí en el verso 37 podemos ver que esto simbolizaba los reinos mundiales, que habrían de partir precisamente de Babilonia y Nabucodonosor, a quien Daniel le estaba dando el sueño. También voy un poco rápido porque sé que muchos de los que están aquí conocen esta profecía y cómo la iglesia la interpreta, ¿verdad? Así que para más podemos platicar en otra oportunidad sobre la bestia. Versículo 37 les decía: tú, oh rey, empieza la interpretación, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquella cabeza de la imagen que tenía 4 elementos minerales, esa cabeza de oro era Babilonia, con su representante del momento, Nabucodonosor. Luego, después de ti, verso 39, se levantará otro reino inferior al tuyo. De acuerdo a la historia, hermanos, cuando termina el reinado de Nabucodonosor, encontramos a los medos y los persas. Este es el segundo reino, el llamado reino de plata, el oso en fuerza y poder y voluntad en el reino animal. Después de ti, entonces, dice, vuelvo a leer el 39, se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. El bronce iba a simbolizar el leopardo y a Alejandro Magno con él. O más bien dicho, más correctamente dicho, a Grecia, representado por Alejandro Magno, que fue un guerrero realmente fuera de serie. Finalmente menciona aquí el cuarto reino, que será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza por todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien. Entonces vemos aquí finalmente el cuarto reino.
que dentro de las visiones, que usted puede revisar, no lo leí, pero aparece en Daniel 7 y en Apocalipsis 13, aparece como una bestia diferente, poderosísima, despiadada. La cuarta bestia no tiene forma de animal porque es una bestia con cuernos, con 10 cuernos. A veces aparece con diademas en sus cuernos, lo cual habla de cierto sacerdocio, de cierta parte eclesial ahí, como la iglesia lo interpreta. Repito, las bestias, pues hay mucho que hablar de esto, pero la iglesia interpreta que claramente aquí Daniel le dice: tú eres esa cabeza de oro. Babilonia inaugura, por así decirlo, esos reinos mundiales, imperios mundiales, que sojuzgan al mundo y tienen que ver mucho con Palestina, con Israel y con el pueblo redimido de Dios. Igual Grecia, recuerden, Grecia llegó a dominar tanto el área de Palestina que provocó una revuelta por medio de los macabeos, que lograron quitarse un poco ese dominio, pero llegaron a dominar Palestina. Posteriormente aparece Medo Persia, antes de Grecia. Medo Persia tiene un papel interesante porque, si ustedes recuerdan, Ciro manda a que los judíos regresen de Babilonia a su pueblo, entonces por eso es interesante la historia de Persia como imperio mundial. Este es el segundo reino, luego Grecia, ahora sí, el tercero, y finalmente Roma. Roma, que aparece como un imperio grande, despiadado, tanto la Roma pagana, ¿sí?, como la Roma eclesiástica. Aparece en sus dos facetas. La iglesia cree que por eso aquí los dedos, que son con barro y con hierro, son precisamente esa mezcla de poder civil y eclesiástico allí. Repito, hermanos, habría mucho que hablar acerca de eso, pero lo importante y lo que nos interesa es identificarlo. ¿Quién es esa bestia? Representa entonces todos esos reinos mundiales y sobre todo en su momento apocalíptico, pues lo que Juan estaba viviendo. Juan estaba viviendo un aislamiento, un encarcelamiento por Roma, la última de las bestias terribles. Él vivía eso y por supuesto su punto de vista era en contra de ese imperio que no solo a él lo estaba sojuzgando, a muchos cristianos, nos narrábamos hace 8 días, había destruido. La bestia, usted puede leer más acá en esto del libro de Daniel, del capítulo 2, capítulo 7, iba a quebrantar a los santos del Altísimo, y eso pasó. Eso sucedió por mucho tiempo, por mucho tiempo. La bestia, entonces, la identificamos acá, hermanos, de esa manera, como aquel, desde el punto de vista de Apocalipsis, un todo, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, en sus dos facetas, la Roma pagana y la Roma eclesiástica, o la iglesia tradicional, como le hemos llamado, ¿verdad?, para comprender también de esa manera. Allí se desarrolla, hermanos, un ambiente bestial. No es ningún secreto que en la iglesia tradicional, hermanos, se torturó a las personas en la época del medievo, en la época medieval, en la Edad Media. Habían torturas para aquellos que no seguían los lineamientos de la fe universal, tradicional. Eran torturados, existían máquinas para eso, hermanos, la rueca, la cabra y otras cosas, pero inarrables, hermanos, terribles, que la historia ha atestiguado y que la misma iglesia ha pedido perdón por eso, según ellos dicen, ¿verdad? Entonces, la bestia que aparece acá, regresemos un poquito a Apocalipsis capítulo 13. Aparece con varias facetas, aparece de manera interesante, hermanos, aparece
con ciertas características que nos da el mismo escritor para poderla identificar, además de lo que ya hemos visto en los escritos de Daniel. Los escritos de Daniel son bastante contundentes, pero además de eso, el simple capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de la bestia. Repito, no vamos a profundizar, pero sí busquemos estos elementos, porque después nos van a aparecer en las plagas postreras. Los que estamos buscando son lo que ya leímos en el capítulo 15, verso 2, a la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Para ello, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, acá cerquita. Hablemos de su imagen, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Un poco de historia. La iglesia, la Roma pagana, hablando de la Roma pagana, sufre el fin de todo imperio, porque todo imperio termina. De hecho, las profecías, ustedes vieron que va uno tras otro, aparece Babilonia, luego aparece Medo-Persia, unos declinan y aparece otro imperio, después de fuerzas de poder, como los que estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Hoy en día hay imperios, sí, como el de Estados Unidos, que ya está sintiendo la influencia de otro imperio que está surgiendo, que es el de China. Eso ellos mismos lo afirman, no hay ningún secreto en eso. China está emergiendo, entonces ofrecen resistencia, ¿verdad? Están pujando, ahí están haciendo fuerzas entre imperios. Eso pasó. En su momento, pues lo que se pronostica es que llegará el fin de esa hegemonía de los Estados Unidos, y China tendrá que tomarla, porque es la historia de la humanidad. Surge Babilonia, pero después declina y aparece Medo-Persia, para bendición del pueblo de Israel, por dicho sea de paso. Pero ellos también declinan al pasar los años y aparecen los griegos los vencen. Y finalmente Roma, que fueron los cuatro imperios identificados por la Escritura, ¿sí? Y de los cuales tres tenían forma de animales, y ya en la imagen aparecen como cuatro elementos minerales: oro, plata, bronce y hierro. La bestia tiene, la última, tiene la característica que finalmente termina su hegemonía, la Roma pagana, allá me refiero, por ahí por el 460 después de Cristo. Pero posteriormente, ya en el 500, surge nuevamente ya siempre como Roma, pero una Roma eclesiástica, la Roma que luego tiene un imperio duradero, de la cual hay otra profecía en las Sagradas Escrituras, donde iba a tener varios siglos, hermanos, de dominio sobre la tierra. Repito, inclusive con la vida de las personas, puesto que la iglesia tradicional, por medio de la Inquisición en toda Europa, mataba, habían ejecuciones, habían torturas, así dice la historia, no se puede esconder esta realidad. Esta bestia dice que, en el verso 14, parte final, dice que emerge y hace que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Eso nunca se había visto. Nunca se había visto que un imperio decayera y después volviera a surgir. El único caso es Roma. Roma tuvo esa característica. Grecia cayó y nunca se volvió a levantar. Babilonia igual, como imperio. Como nación sí, pero como imperio no. Roma no. Roma cae, la Roma pagana, repito, en el siglo V, pero surge en el siglo VI después de Cristo, con otra figura, una más sonriente, una más cristiana, sí, pero resurge. Eso es lo que ve acá el escritor. Ahora sigamos leyendo. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada
y vivió. Que le hagan imagen, volver nuevamente a la bestia, regresar a esas prácticas idolátricas que tenía la primera bestia. Es un hecho, hermanos, que la Roma pagana, así la definimos nosotros, pues era llena de idolatría. El mismo César, lo decíamos hace 8 días, era proclamado Dios, y contra eso es lo que pelea el mismo libro de Apocalipsis. El único digno de ser adorado, según el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, es Jesucristo, y aparece esa adoración celestial hacia Jesucristo. Esto obviamente era una amenaza hacia el imperio y hacia César, que era el Dios sobre la tierra para los romanos paganos. Lo que hace la bestia que surge es que todos adoren a la misma bestia pagana. Lo que hace entonces, trasladando a otras palabras, lo que hace la iglesia tradicional es que se adore nuevamente a la bestia pagana, a la Roma pagana. ¿Cómo? Pues bueno, lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Por ejemplo, un buen ejemplo es que en aquella Roma pagana existían las Saturnalias, que se celebraban el 25 de diciembre. Era una fiesta dedicada al sol, en donde se proclamaba el nacimiento del sol. Eso era lo que practicaba la Roma pagana. Y viene la iglesia tradicional y dice, bueno, ahora simplemente quitamos al Dios Sol y ponemos a Cristo. Y entonces se está haciendo lo mismo, pero todos contentos porque ahora es a Cristo. Obviamente esto no lo permite la Escritura. Esto está en contra de los principios de la revelación divina. Entonces eso es regresar a esa imagen de la Roma pagana. Es tomar y hacer que todos adoren su imagen nuevamente. Es lo mismo, es una secuencia, y así usted puede seguir con cada una de las tradiciones y prácticas cúlticas que tenían los paganos de Roma, y simplemente se adaptan al cristianismo, entre comillas, de la iglesia tradicional. Eso fue lo que hicieron. De hecho, no es muy difícil, hermanos, comprenderlo cuando vemos que aquí en Guatemala pasa lo mismo. En Guatemala y en Latinoamérica, donde encuentran pueblos aborígenes, vienen la iglesia tradicional y hace exactamente lo mismo. Le dice, no tengan pena, sigan ustedes adorando sus dioses, solo que ahora pues convertidos al cristianismo. En algunos casos paralelos, en otros casos absorbidos. Se da lo que se llama el sincretismo religioso, así se llama eso, una mezcla, ¿sí? Una mezcla entre creencias religiosas, donde se le da tinte de cristianas, en este caso, ¿verdad? Por medio de la iglesia tradicional. Así que eso pasó aquí en Guatemala, y lo mismo pasó, hermanos, en su momento entre la Roma papal, eclesiástica de la iglesia tradicional, y la Roma pagana, que pues, tenían ellos sus adoraciones idolátricas. Entonces él lo que hace es que engaña a los moradores, como dice acá en el verso 14, a los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vamos a ir a este punto final que acabo de leer, pero antes de eso hablemos un poquito de lo que menciona, que nadie pudiese comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. De acuerdo a un comentarista, la Roma pagana nunca hizo esto. Sin embargo, sí hay conocimiento de que ya con el surgimiento de la segunda Roma, la Roma eclesiástica, la Roma de la iglesia tradicional, sí hacen esto. Hay evidencias escritas
en donde aquellos que no abrazaban la fe católica, para cierto momento no se les vendía, no podían traficar. Lo decíamos hace 8 días, algo así como lo que hoy sucede en Venezuela, ¿verdad? Que claramente Estados Unidos tiene un bloqueo ahí y no les dejan llevar medicinas y después los critican porque no tienen medicinas. Gracioso el asunto, ¿verdad? Divertido. Y así hay ejemplos. Es una forma de sojuzgar al pueblo. Ellos lo hicieron y existen esas evidencias de que en la época ya de esta Roma, de esta nueva Roma, de esta Roma que vuelve a surgir después de haber sido herida de muerte, de haber sufrido golpe de espada, ella surge nuevamente y con esta disposición. Todos debían de abrazar su religión para ser parte de la Roma, sin so pena de morir o so pena de no se le vendiese, pobres y libres esclavos se les dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. También dice el verso 16 que a todos se les ponía esa marca en la mano derecha o en la frente. Y el verso 18 nos dice que es 666. Para aprovechar la aclaración que hace el escritor en relación al número y poder también con esto confirmar lo que estamos diciendo, conviene ver al título que utiliza el representante de esta religión. Y con esto vamos a ir dando fin a este pequeño y breve espacio de la bestia que nos es importante y necesario definir. El título que él utiliza y utilizaron varios de sus líderes por años, ahorita ya no lo hacen porque ha quedado esto en evidencia, pienso yo, ya me equivoqué. Vicarius Filii, esta es I, doble I, Dei. Esto quiere decir representante o sustituto del Hijo de Dios o sustituto de Dios. Es un hecho que la iglesia tradicional se toma ese título. Ellos afirman ser sucesores de Pedro, porque Pedro fue el sucesor de Cristo, porque Cristo le dejó a él la vara pastoral, afirman ellos, ¿verdad? Entonces el representante es Pedro y luego ellos, entonces ellos dicen nosotros somos los sustitutos en esa línea de Dios o del Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir esto, vicario o representante de Dios. El asunto es de que aquí dice en el 18, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto está en latín. En Italia es un idioma que se utiliza y cada letra tiene a su lado, tiene, ¿cómo se le puede decir mejor? Tiene un número, significa un número. Quisiera decirlo mejor, pero no se me viene como. Cada letra en el ¿cómo se llama? En el alfabeto que utilizan ellos cuando ellos escriben, cada letra muchas letras tienen un significado numérico. Eso pues muchos lo estudiamos cuando éramos niños, ¿verdad? Y por ejemplo la I significa 1, la V significa 5. Y entonces aquí dice, el que tiene entendimiento que cuente el número. Este título que ellos mismos se pusieron y que inclusive dice, se cree que estaba en algunas de las coronas que utilizaron ciertos líderes de ellos, porque ellos usan una corona de oro con piedras preciosas. Este título de sustituto de Dios o representante de Dios en la tierra es
Es de hombre, dice, tiene un significado de hombre. Esta sería 5. Esta I sería 1. La C sería 100. La A no tiene ningún valor, ni la R representa ningún valor, hasta la siguiente I. La V sería 5, hasta ahí. Aquí tendríamos, si usted tiene a bien contar, ya dice por aquí la cuenta, 112. Acá tenemos 3 IES, ¿sí? Que serían, si las contamos, el número 3. Y tenemos una L que significa 50, o sea, sería 1 más 50 más 1 más 1. Este de acá, si lo contamos, nos da 53. Lo voy a pasar para acá. Finalmente, este de acá, ¿sí? La D es 500 y la E no tiene valor y hay otra I. La I sería 1. Este sería entonces 501. 501, porque la E, repito, no tiene valor. Este de acá sería 501. Si usted hace la suma acá, le da 6, acá le da 6, y este 1,5 le da 6, como dice la Biblia. ¿Sí? Ahí sale el famoso 666. Y era puesto en la frente, de acuerdo a lo que entendemos, y en las manos, porque aquel que no practicaba esa religión por medio de lo que hacía o pensaba, pues ya lo mencioné, o era torturado en la época de la Inquisición, o no se le compraba, no se le vendía, o bueno, sufría cualquier otra vejación, ¿verdad? Esto, hermanos, es para identificar entonces a esta bestia, a su imagen, ¿sí? Inclusive hay otra parte donde aparece su profeta. El profeta obviamente es el que habla, el representante. Usted ha visto que en la religión tradicional el representante es una figura muy, muy ponderada, es clave, es internacional el momento en que termina un líder y empieza otro, y todos los canales de televisión están, por lo menos en este lado del mundo, ¿verdad?, pendientes de ver quién es el sucesor, ¿verdad?, porque nada más ni nada menos es el sucesor de Pedro, el representante de Dios en la tierra. Entonces todo esto pues habla de un gran profeta, y todas estas cosas, hermanos, son las que en su momento en las plagas vamos a ver. Ahorita que entremos a las plagas vamos a verlas. Ahora, antes de entrar a las plagas, conviene también revisar el capítulo 14, acá mismo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14 también es una introducción a las 7 plagas postreras, desde el versículo 6 hasta el final. Ahorita les voy a explicar por qué en la lectura, ¿sí? El 15 era evidente que era eso. El 15 es una introducción muy elaborada, muy interesante y muy egipcia, como hablamos hace 8 días. Pero el 14, del 6 en adelante, nos va a hablar, nos va a decir qué es lo que viene. Realmente es una muy buena introducción para las plagas postreras. ¿Qué es lo que viene? Pues vienen 3 ángeles acá que anuncian qué va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como a nosotros, ¿verdad? Pero él decía a gran voz, o sea, él tenía una función, pero lo que decía es lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Anoten esto, por favor, hermano, lo pongo en otro color. El primer ángel habla de juicio. ¿Juicio a quién? Ya lo vamos a ver. Sigamos leyendo. Dice acá, entonces finalmente la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Verso 8.
Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ¿qué dice ahí, hermanos? Babilonia. Ok, Babilonia, ha caído. Obviamente, hermanos, me detengo aquí un ratito, no está hablando de la Babilonia de Nabucodonosor, porque esa tenía siglos de no existir. Está hablando de aquella bestia que representan todos esos imperios, hermanos, que sojuzgan, muerden y destruyen a todo ser humano y en particular al pueblo escogido. Todos esos imperios representados en una misma mentalidad, Babilonia, la grande. Usted la va a encontrar también en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Es un sistema religioso, económico, corrupto. ¿Por qué nosotros vemos, por ejemplo, esto en la llamada Navidad o otra vez el 25 de diciembre o en la antigüedad la Saturnalia? ¿Por qué lo vemos ahí, hermanos? Decía el ministro Salazar en la reunión que tuvimos de Varonil, mire, cuando llega ese día, hubo una vez que la gente llegaba al negocio, tenía un negocio, decía, llegaba la gente a comprar por comprar, porque tenía dinero entre la bolsa, y solo llegaban a ver qué compraban, y pues era de vender, ¿verdad? Porque así es, el sistema es ese, ¿verdad? Ustedes lo han visto, hermanos, cada vez la fiesta se estira más, las cancioncitas y los adornos ya no están solo en diciembre, están en noviembre y hasta en octubre los quieren poner ya, porque todo es un sistema, no es solo el religioso, hermanos, es el económico, es el que despierta la avaricia, la codicia, la maldad, ¿sí? El alcohol, los vicios, todo eso, hermanos. Por supuesto, disfrazado de cancioncitas y de ternura familiar y de reencuentro familiar en las películas y todo, pero si usted va más allá, es un gran negocio. Hasta los chinos, hermanos, que no creen en Jesús, celebran la Navidad de Jesús. Es increíble, porque obviamente es parte del negocio, ¿verdad? Ellos son comerciantes. ¿Cómo no van a aprovechar eso? Eso no tiene sentido, pero para ellos sí lo tiene, y muy buen sentido. Entonces, aquí aparece Babilonia, que ha caído. Y ustedes dirán, sí, se ha caído hace mucho tiempo. No está hablando de eso, está hablando aquí a bestia, que tiene varias cabezas, que es un oso, que es un león. Se va transformando, y de unos a otros se van dando el mando de un gobierno imperial corrupto. Babilonios, medo-persas, griegos, y finalmente romanos, hasta que venga un imperio mundial divino que no sea corrupto, que sea justo, que es el que está por nacer y del cual se están dando los primeros pasos, porque dice, ya ha venido el momento del juicio, ya ha caído Babilonia. Sigamos leyendo qué dice el tercer ángel, terminemos el tercer ángel. El segundo ángel, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Repito, hasta los chinos celebran esas fiestas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así que tenga mucho cuidado si celebra todavía la Navidad, porque se está poniendo la marca usted solo, así de sencillo. Cualquiera, dice acá, que adore a la bestia o su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hace ver esa diferencia que hay entre la doctrina de esta bestia y que finalmente se disfraza de una iglesia piadosa, ¿sí? Versus la iglesia de Dios, que es la que guarda los mandamientos de Dios
y la fe de Jesucristo. Esos somos nosotros. Los que creemos en Jesús y guardamos sus mandamientos. ¿Sí? La diferencia de los que sí están marcados y que se dejan marcar por esa bestia que hoy en día tiene todavía esa gracia de hacer llevar a todos le hace la imagen a la bestia y hace que le adoren. Como, por ejemplo, con el temita de la Navidad, ¿verdad? Por eso es que nosotros no celebramos la Navidad. Y si alguien quiere celebrar la Navidad, sepa que solito se está poniendo la marca en sus manos cuando va a comprar los regalos. Y en su mente cuando siente o piensa que es el nacimiento de Jesús, cuando Jesús nació en octubre, y no en esa época, aproximadamente en octubre, ¿sí? Y el personaje cree que no, que es ahí. Pero realmente lo que se celebraba era la Saturnalia, hermanos, del nacimiento del dios Sol. Eso en la Roma pagana, y que fue trasladado a la iglesia tradicional. Y es lo que enseña. Todo esto, hermanos, va a tener su castigo, va a caer y va a sufrir la ira de Dios. Esas son las plagas postreras. Por eso les digo, aquí los ángeles están dando una introducción más fuertecita acerca de este asunto, pero no se queda solo ahí. Aún Jesús interviene en esta introducción. Versículo siguiente. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán en sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Muy bien, una final nota de aliento para aquellos hermanos que en esta época estaban sufriendo, como el mismo Juan, la cárcel en la isla de Patmos o la muerte en manos de Domiciano o de cualquier otro emperador chiflado de Roma. Una parte de la bestia. Versículo siguiente. Aquí ahora aparece Jesús mismo. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién se identificaba como Hijo del Hombre, hermanos? Jesucristo. Jesucristo. Que tenía en la cabeza una corona de oro, ¿sí? Y en la mano una hoz aguda. ¿Conocen las hoces? La hoz. Así va. Sirve para cortar la hierba. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, a Jesucristo. Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Muy bien, acá encontramos, vamos a poner de otro color, lo malo es que el negro no me ayuda, lo pondremos en azul. Ahora encontramos a Cristo Redentor. Él está en el momento ya de la siega. ¿Se recuerda usted que Jesucristo habló de eso a través de una parábola? Dice que el sembrador salió, ¿verdad? Y fue a sembrar. Pero de noche llegó el enemigo y ¿qué sembró en el mismo campo? Cizaña. Ok. De repente se dan cuenta los trabajadores y le dicen al dueño de la labor, le dicen, mira, han sembrado cizaña, ¿la cortamos? No, les dice. No la corten. Déjenla que crezca. ¿Sí? Déjenla que crezca. Cuando llegue el momento de cegar, entonces sí, se separa una de la otra. Jesús mismo, el Redentor, aparece en este momento clave de la historia. A él se le dice, ya, es momento de ir a cegar. Ahí se va a diferenciar, aún dentro de la iglesia, el trigo de la cizaña. Es el momento del juicio, y el juicio tiene que empezar aquí. Jesucristo mismo va a participar en este asunto de las plagas postreras. Él está ahí, es el primero que va a ir a cegar. A él se le dice, mete ya tu voz. En el fin de la parábola, efectivamente, el dueño de la labor le dice, mira, hasta que ya esté madura, te queda que cortarla, entonces tomamos el trigo y la cizaña, ¿qué había que hacerla? ¿Qué había que hacer en la cizaña? Echarla al fuego. ¿De acuerdo, verdad? Al fuego. ¿Ok? Una de las plagas. Una parte del castigo, el fuego.
Si usted recuerda nuestra condenación, en la condenación nuestra de la humanidad, allá con Noé fue con agua. Pero eso ya no va a ser así, ahora va a ser con... Ok. Entonces acá Jesús aparece otra visión y él es parte de esta introducción en donde él dice, llegó el momento. Las plagas están marcando el fin de esta era de corrupción, de maldad, de avaricia, de codicia, de vanidad, de dinero, de capitalismo, de traiciones, de violencia, de maras, de abortos, de ¿cómo se llama? LGTB. Así es, Abedina. De todo eso, sodomía, ¿sí? Marca el fin de esa era para el inicio de una nueva era. Así como para los israelitas, la esclavitud y a un mundo libre, a una tierra prometida maravillosa para ellos. Es lo mismo. Ahora bien, terminemos la visión, verso 17, acá en Apocalipsis 14. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Note ahora el paralelismo. Surge ahora un ángel con otra voz. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda. Otra vez, dos personajes. Solo que el primero era Cristo mismo, ahora es un ángel con otra voz. Recibe la voz de un ángel que le dice, vete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar, fuera de la ciudad del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Este es el otro caso, ¿verdad? Ahí se agarran las uvas y se pisan en el lagar de la ira de Dios. Aquí entonces, en esta también introducción, encontramos al ángel de la ira. ¿Sí? Encontramos entonces estas dos figuras que también nos hablan. Entonces, hermanos, que lo que estamos viendo acá en todos estos capítulos es el momento del fin, la ira de Dios, el castigo. Llega el momento de identificar a la bestia, de saber que va a ser castigada, y si usted tiene la inquietud por leer las plagas en el capítulo 16 y prepararse para dentro de 8 días, usted va a ver que ahí se castiga a la bestia, se castiga a los líderes de la bestia y a los seguidores de la bestia. ¿Sí? Pero eso será dentro de 8 días. Espero que hasta lo que hemos hablado ahorita, hermanos, haya sido de bendición, y si en algo no me pude explicar, será para mí un gusto poderles ampliar por medio de las preguntas, cuyos papelitos ahí entregó nuestro hermano Carlitos y va a recoger por si usted tiene alguna. Repito, si viniese alguna pregunta sobre la bestia, realmente yo lo hablé muy rápido porque no es mi objetivo este tema. Ya, si ustedes quieren, Adela, pues lo podemos estudiar posteriormente, pero no es nuestro objetivo. Pero sí necesitábamos identificarle, puesto que con las plagas vamos a ver que va a ser el actor principal, tristemente. Que Dios les bendiga, hermanos. Dejo tiempo a mi hermano director, y si tienen preguntas, por favor, ahí está el hermano Carlitos para recogerlas. Pasa a vosotros, hermanos.